Hola amigos de Expreso, nos encontramos con el embajador de Israel en Ecuador, Sach Sarit. Estimado embajador, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Embajador, usted mencionó en una conferencia previa que el objetivo principal de Israel es derrotar a Hamas. Pero también hizo mención que es una ideología. ¿Cómo derrotar una ideología y que no vuelva a ser germen para otro grupo terrorista en el futuro? Usted tiene toda la razón, no se puede derrotar una ideología. Vamos a derrotar a Hamas como una entidad con un ejército y como una entidad que gobierna en la Franja de Gaza. Pero no vamos a derrotar a Hamas como ideología. Hamas tiene su ideología que a propósito no es muy original. Hay muchos otros grupos que tienen la misma ideología. Más que todo, más conocidos, por ejemplo, son los hermanos musulmanes, que tienen la misma ideología, o sea, matar a la gente que no están en la misma creencia como ellos, y que el Islam o la ley islámica controla por todo donde están los musulmanes. Ahora, a partir de que se inicia el conflicto por el ataque de Hamas, se ha establecido un debate de qué es Hamas y qué es el pueblo palestino y la diferencia entre estos dos grupos, ¿no? ¿Israel tiene bien diferenciado lo que es Hamas y lo que es el pueblo palestino? Claro que sí. Es verdad que Hamas es un movimiento palestino, pero no todos los palestinos son Hamas. Al contrario, la gran mayoría de los palestinos no solamente que no son Hamas, tampoco creen en la ideología de Hamas. La gente de la Franja de Gaza misma sufren de las manos de los terroristas de Hamas. No solamente nosotros sufrimos, ellos también. Y es muy importante, como usted mencionó, hacer la diferencia y declarar que no tenemos una guerra o una animosidad con los palestinos, como un pueblo o como gente en general. El problema que tenemos es con Hamas, y es Hamas que vamos a derrotar, no a los palestinos. Parte de ese discurso también haciendo mención del cese de fuego que se empieza a hablar en la comunidad internacional, hablan precisamente de que mueren palestinos inocentes en este conflicto contra Hamas. Le consulto, ¿esto es algo que se contempla en un estado de guerra ya en el que se encuentra Israel con Hamas? Primero hay que entender que todo lo que pasa en la Franja de Gaza es la culpa de Hamas. Hamas empezó una guerra horrible, una matanza sin precedencia. 1.200 personas civiles en sus camas. No quiero ni pensar en todo lo que pasó. Usted vio la película. Todo lo que pasa ahí es la culpa de Hamas. Ahora, Hamas está cometiendo un doble crimen de guerra. Primero están atacando a nuestros civiles. No solamente este día 7 de octubre, es una guerra desde hace mucho tiempo. Están lanzando cohetes y misiles ante los civiles de Israel desde 15 años. Y además, al mismo tiempo, están usando sus propios civiles como escudos humanos, y por eso están haciendo un doble crimen de guerra. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para evitar lastimar a los ciudadanos de la Franja de Gaza. Estamos, por ejemplo, mandando mensajes, correo electrónico, teléfonos, folletos, diciendo en este área mañana o en 2 días vamos a atacar a los terroristas de Hamas, para hacer posible que los ciudadanos que están por ahí salgan a otro lugar cuando estamos atacando. Hay que entender que Hamas no es un ejército que está en sus bases separados de la población, están dentro de la población, están vestidos normalmente como civiles, están en los hospitales, están en las mezquitas, están en los colegios, están por todo lado. Es más, hicimos un llamado a los civiles del norte de la Franja de Gaza a evacuar, a salir hacia el sur de la Franja de Gaza en una manera provisional, hasta que podemos terminar con Hamas en el norte de la Franja. Cuando llegamos a este punto, vamos a poder regresar todos estos civiles. O sea, hacemos todo lo posible y más de todo lo posible para evitar que los civiles sean lastimados. Todavía hay civiles lastimados. Primero aconsejo no crear en los números que salgan de la Franja de Gaza, son números de Hamas. ¿Quién va a creer a Hamas? Y segundo, lo que sí pasa es la culpa de Hamas mismo.
este argumento del cese al fuego por las víctimas inocentes palestinas en este conflicto la han tomado sobre todo movimientos de izquierda. Lo podemos ver incluso con el vecino país Colombia, con el presidente Gustavo Petro, aquí en el Ecuador con fuerzas identificadas con ideologías de izquierda. ¿Cree que se ha tomado un pretexto o se ha politizado también el tema del conflicto entre Hamas e Israel? Si se trata de los líderes de Colombia y Chile, creo que se han equivocado, que no hicieron la buena o la correcta decisión o conclusión de lo que está pasando en el Medio Oriente. ¿Por qué? Yo no sé. Ellos tienen que dar las explicaciones. Quizás ellos quieren creer a Hamas, a esos terroristas que matan mujeres, niños y ancianos, y no creer al Estado de Israel, que es un Estado democrático las cosas que decimos son cosas acertadas. O sea, no va a escuchar mentiras de la parte del vocero de las Fuerzas Armadas de Israel, por ejemplo, cuando de parte de Hamas son todo mentiras. Y tenemos pruebas, muchas pruebas. Hicieron un error porque muchas veces eso sale de la parte izquierda del mapa, yo no sé. Embajador, el conflicto llega en un momento, hablando de Ecuador precisamente, la relación con Ecuador, en un momento en donde se ha establecido una cooperación principalmente en seguridad. ¿El conflicto puede complicar de alguna manera la cooperación que brinda Israel a Ecuador en temas de seguridad? Yo puedo hablar de la parte de Israel. De la parte nuestra no hay ninguna conexión y no hay ningún chance que esa cooperación en asuntos de defensa se lastime. Nosotros estamos listos de continuar la cooperación y lo que fue acordado en la visita del presidente Lasso en Israel el año pasado, sea en asuntos de seguridad fronteriza, drones, buques de patrulla, inteligencia, análisis de inteligencia. Todo eso podemos seguir haciendo y estamos listos a seguir haciéndolo con el nuevo gobierno. Puede ser que por la guerra va a ser algo de una demora, ¿no? Eso es posible, pero también hay que saber que la mayoría de las empresas relevantes en Israel son empresas privadas que pueden aumentar sus capacidades de producción. O sea, también si hay demora, no va a ser una demora crítica. Claro. ¿Cuál es el estado actual de esa cooperación? Como hizo mención, ustedes están listos. Le pregunto, por conclusión lógica entendí que nosotros aún no estamos dando muestras o no estamos listos o están a la espera nada más de la instalación del gobierno de Daniel Noboa. Primero, la cooperación de defensa sigue todo el tiempo, desde hace docenas de años, todo el tiempo, sin que la prensa o sin que el público sabe o tiene que ver con esto. En los asuntos que fueron acordados durante la visita de Lasso, otra vez, nosotros estamos listos, no podemos hablar en nombre del otro lado. ¿Ha podido conversar con el presidente electo Daniel Noboa respecto a la continuación, fortalecimiento de esta cooperación de seguridad que tenemos con Israel? Todavía no tenía el chance de hablar con el nuevo presidente, pero sí lo tengo previsto que eso va a suceder en pocas semanas. Su expectativa también respecto a este cambio incluso generacional en la presidencia de la República del Ecuador. Las señales que yo recibo y veo son que la amistad que sí hubo entre el gobierno de Lasso e Israel va a seguir y hasta crecer. Soy muy optimista en este sentido, que vamos a seguir nuestra cooperación, no solamente en asuntos de defensa, que el nuevo presidente ha mencionado algunas veces, sino en otros temas también, temas de desarrollo, de agua, de agricultura, cualquier cosa que Ecuador necesita y es posible de nuestra parte, somos listos y tengo muy buena sensación que vamos a fortalecer esos lazos. Perfecto, embajador. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted.